Ok, bienvenidos entonces a esta nueva clase de Física de Partículas 1, en la encarnación del semestre de primavera de 2021. Y si no me equivoco, hoy día estamos en la clase número 12. Así es que eh, nos estamos aproximando rápidamente a la mitad del semestre. Déjenme ir a los apuntes. Y hoy día vamos a considerar un tema que ya habíamos anunciado antes, que es el tema de violación de unitariedad en, en las interacciones débiles. Pero ahora lo vamos a tratar de manera un poco más rigurosa. Antes dijimos solamente que había violación de unitariedad. Hoy día vamos a cuantificar un poco esto. Entonces, lo que uno puede hacer es considerar, por ejemplo, nuestro proceso paradigmático, el scattering de antineutrinos electrónicos en electrones, produciendo antineutrinos muónicos y muones. Y podemos calcular la amplitud de este proceso. La amplitud en el régimen ultrarrelativista, o sea, en el régimen donde hemos despreciado todas las masas, y eso está bien porque la violación de unitariedad ocurre a energías altas. Entonces estamos suponiendo que las energías son suficientemente grandes para que las masas del electrón y el muón, que son bastante chicas, no sean importantes. Así que estamos en el régimen ultrarrelativista. Y en el régimen ultrarrelativista, la amplitud para este proceso se escribe así. Fíjense que esta es la amplitud, no es la amplitud cuadrada, es la amplitud. Y aquí hemos denotado las funciones de onda de partículas y antipartículas con sus dependencias en el momentum y, y la helicidad, en realidad, la helicidad. Entonces, como estamos en el régimen ultrarrelativista, hemos identificado a los eh, a los antineutrinos como partículas con helicidad positiva. ¿Por qué? Porque sabemos que los antielectrones tienen quiralidad derecha. Y ok, ustedes van a decir tienen masa, sí, pero lo más probable entonces es que tengan helicidad positiva. Y como estamos en el límite ultrarrelativista, todas las otras contribuciones son despreciables. De la misma manera, el electrón, que es izquierdo, porque aquí está actuando la interacción débil, lo vamos a suponer idéntico a un electrón con helicidad negativa, y así sucesivamente. Lo mismo para el antimuón y el muón. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, estas funciones de onda en realidad son columnas, ¿no? Son columnas de 4 entradas. Igual que las matrices gamma pueden ser eh, o sea, son matrices, ¿no? Son matrices de 4x4. Entonces, uno puede tomar representaciones concretas de estas funciones de onda. Ustedes la encuentran en cualquier libro de teoría cuántica de campos de partículas. Y representaciones concretas de las matrices gamma.
hacen la multiplicación y lo hacen con la cinemática de el sistema de centro de masa, y ustedes encuentran que la amplitud se puede escribir de esa manera. Se escribe de esa manera. ¿Mm? Eso no es difícil hacer. Eso no es difícil de hacer. Ahora bien, vamos a definir la amplitud de scattering, la que se usa en el formalismo no relativista, que es este F de aquí, lo definimos de esta manera. Esa es la relación que hay en realidad entre el F, la amplitud que se usa en teoría de scattering, en mecánica cuántica, y nuestra amplitud invariante que hemos definido en teoría cuántica de campos. Están relacionados de esta manera. Y lo que hacemos es expandir estos Fs en ondas parciales, o sea, hacemos una expansión en términos de polinomios de Legendre, donde K es raíz de S partido por 2, es básicamente la mitad de la energía de centro de masa. Es la energía que lleva cada uno de estos bicharracos. Ya. Ahora, la teoría de scattering nos dice que para que la matriz S sea unitaria, estos coeficientes aquí tienen que cumplir estas relaciones. Así que tenemos que calcular estos coeficientes. En realidad, basta calcular el primero, el A0. Entonces vamos a calcular el A0 y para calcular A0 usamos la ortogonalidad de los polinomios de Legendre. Y recordamos que P0 es 1 realmente, ¿no? Entonces, usando eso, obtenemos que A0 es simplemente esto de acá. Así es que reemplazamos esto aquí y F aquí en esta integral. La integral es relativamente fácil de hacer porque es una integral en coseno de teta. Aquí tenemos coseno al cuadrado de teta medios, entonces hay que trabajar un poquito esto, pero no es difícil de hacer. Y el resultado es que A0 es esto de aquí. Y fíjense que A0, el módulo de A0 al cuadrado tiene que ser menor o igual a un medio. O sea, A0 tiene que ser menor o igual que 1 sobre raíz de 2. Cuando ustedes imponen ese límite aquí, encuentran que S, la variable de Mandelstam, S, tiene que ser menor o igual que 2pi sobre la constante de Fermi. Ahora, acuérdense que esto es una energía al cuadrado. Entonces, podemos decir que la teoría de Fermi vale a lo más hasta una escala de energía lambda que es igual a la raíz cuadrada de 2pi partido por la constante de Fermi. Y como el valor experimental de la constante de Fermi es ese de aquí, yo lo reemplazo en esta expresión y encuentro que lambda es aproximadamente 700 GeV. Entonces, el punto importante es que hemos encontrado
que la teoría de Fermi vale solamente hasta cierta escala de energía. De hecho, la teoría de Fermi empieza a fallar mucho antes de lo que esto, ¿no? A los 70 GeV ya empiezas a ver desviaciones. Pero independientemente de eso, a esta escala, tú sabes que la teoría ya no tiene ningún sentido. O sea, el modelo de Fermi, incluso la versión V-A, tiene vida limitada, no vale para siempre. Por lo tanto, tú sabes que es una teoría incompleta. Le faltan cosas. ¿Por qué? Porque llega a una cierta escala de energía en que la teoría se te rompe, deja de ser, deja de tener sentido. ¿Se entiende esa idea? Sí, bro. Ya. Entonces, para tratar de completar la teoría, vamos a volver a los fundamentos, digamos. Nos vamos a preguntar qué está faltando, cuál es el origen de esta violación de unitariedad. Y bueno, nosotros lo dijimos hace unas clases antes. La razón de este comportamiento de que la sección eficaz crezca con la energía, cuando lo comparamos con QED, la razón está en que en este proceso no hay un propagador. Es un proceso que ocurre en un solo punto. Entonces, nuestra idea es extender la teoría y proporcionarle el propagador necesario. Entonces, vamos a Profe, ¿sí? quizá la respuesta sea un sendo spoiler, pero ¿por qué motivo ese proceso es posible si se supone que, al menos que yo le inyecte energía, ¿no? Porque el muón es más pesado que el Ah, electrón. sí, pero tú tienes la energía cinética. ¿Estás convirtiendo la energía cinética de esto? Ah, claro, claro. Estás convirtiendo la energía cinética de esto en masas del muón. Ah, ya, verdad, sí. Sí, esa es una pregunta súper importante. Está muy bien que lo hayas dicho, porque es toda la idea de construir aceleradores de partículas, convertir la energía cinética en masa de partículas nuevas. Sí, está súper bien. Bien. Entonces, lo que yo decía es que, a ver, eh, vamos a dibujar un poquito aquí. Nosotros teníamos procesos que en realidad ocurren en un punto. Este es el diagrama de Feynman para que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? El neutrino. Aquí tienen, bueno, es el neutrino electrónico, ¿no? Aquí tienen el electrón. Aquí tienen al al antineutrino muónico. Y aquí tienes al muón.
Ahí tienes el muón. Ahí tienes eso. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esto y lo vamos a ¿qué hice? Lo vamos a ahí sí. Lo vamos a separar, eso que estaba en un punto aquí, lo vamos a separar en un proceso así. Donde aquí voy a tener nuevamente mi neutrino, mi antineutrino. Aquí voy a tener mi electrón. Aquí mi otro antineutrino. No voy a poner los sabores porque se entiende, ¿no? Y aquí voy a tener el muón. Entonces, esto de aquí, que era una interacción en un punto, yo la voy a cambiar por una interacción donde tenga una propagación. Ahora, fíjense que esto de aquí, que tiene que ser una nueva partícula, análoga al fotón, ¿no? Voy a suponer que es una partícula de spin 1 y análoga al fotón. Fíjese que para empezar tiene que tener carga, porque esto de aquí es neutro y esto de aquí tiene carga -1. Así es que a esta partícula, que la voy a llamar W, le tengo que asignar una carga negativa. Estoy suponiendo que se está moviendo de izquierda a derecha, ¿no? Se está propagando de izquierda a derecha. Ahora, otra cosa que debe ocurrir es que esta partícula W tiene que tener masa. ¿Por qué? Porque me tiene que dar origen a una interacción de corto alcance. Y desde Yukawa, nosotros sabemos que el intercambio de partículas masivas da origen a interacciones de corto alcance, de alcance finito al menos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, sí, o sea, igual he adelantado y no se ve en este curso, pero por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de QCD con el gluón? Que igual no tiene masa. ¿Ya? ¿Y? O sea, la interacción fuerte y un intercambio de gluones, pero Sí. también es de corto alcance. Ah, ya, 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 ya. Muy interesante tu pregunta. Entonces, déjame ver, por alguna razón no se me cargó la tablet anoche, entonces tengo muy poca batería, por eso estaba dibujando en TextMax. El problema es que supongamos que yo tengo esto, pero ahora con gluones. Ujú. Bueno, el gluón
De hecho, este es solamente el diagrama a nivel árbol. Tú también tienes, por ejemplo, este otro diagrama. Uf. Y tú también podrías tener este otro diagrama, o con un montón de cosas aquí. O tú podrías tener un diagrama así, con unas cosas así. Tienes todos los loops involucrados, ¿sí? Eso hace, y tú también podrías tener un gluón aquí, ahí, interactuando con ese, tiene esta ensalada. Resulta que la interacción fuerte, como el nombre lo dice, es fuerte. Eso quiere decir que alfa QCD para energías bajas es comparable a 1. Y cuando es comparable a 1, tu serie perturbativa ya no funciona porque todos los diagramas pesan lo mismo. ¿Ok? Entonces, en realidad, tú no puedes separar esta interacción de todo lo demás. En otras palabras, el gluón realmente no se mueve en el vacío, se mueve en una especie de medio donde hay un montón de gluones, digamos. Eso hace, si tú quieres, que el gluón no se pueda mover libremente porque está interactuando con un montón de cosas. Por lo tanto, si tú lo quieres pensar así, a bajas energías en el régimen no perturbativo, el gluón adquiere una especie de masa dinámica, una masa efectiva. No es una masa de verdad, no es un rompimiento de simetría, es una masa dinámica, una masa efectiva que tiene en cuenta las interacciones del gluón a su alrededor. ¿Está bien? Sí, profe. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo o necesito desarrollarlo más? Es como una energía que se le asigna a cómo está Claro, interactuando porque, el gluón con el medio. claro, porque en realidad tú tienes, a ver, cuando tú tienes una partícula que está interactuando, la energía de esa partícula es su masa en reposo más, vamos a decir así, la energía potencial que tiene, ¿no? Bueno, en realidad me faltó la energía cinética. Vamos a hacerlo en el régimen semirelativista. ¿Okay? Entonces vamos a escribir esto de aquí. Más, vamos a C cuadrado más P al cuadrado sobre 2M. Estoy diciendo esto semirelativista, ¿ok? Más la energía potencial. ¿Está bien? Ahora, tú lo que podrías hacer, si tú tienes muchas partículas interactuando, lo que tú podrías hacer es un procedimiento estadístico, ¿m? Una teoría de campo medio, y decir que cada partícula tiene en promedio una energía que es mc al cuadrado más un promedio de energía potencial más su energía cinética, que estamos suponiendo que las velocidades no son muy altas. De hecho, para velocidades bajas, esto es 0, velocidades bajas.
Entonces tú podrías pensar que cada partícula, incluso en reposo, tiene una energía promedio que es dada por esto. Entonces tú podrías decir, bueno, yo puedo definir una masa efectiva que es igual a la energía partido por c cuadrado y que va a ser igual a la masa en reposo de la partícula más la energía potencial dividido por c cuadrado. ¿Ok? Entonces, de hecho, los gluones se están moviendo en este medio y están interactuando con un montón de cosas. Entonces, tú puedes pensar que tienen una energía potencial, promedio, digamos. ¿Mm? Se mueven en un campo medio. Por lo tanto, tú siempre puedes definir una masa efectiva de este tipo. Y por eso te genera una interacción de corto alcance. De hecho, de otra manera, como la interacción de color es no perturbativa, te lleva a confinamiento, el color está confinado. Entonces, el gluón que tiene color no puede caminar mucho, no puede andar mucho sin que hadronice. Porque el color está confinado. Entonces, el gluón no puede propagarse mucho debido al confinamiento del color. ¿Explica? Eso tiene que ver, ¿Sí? sí que eso tiene que ver también con la formación de jets. Exactamente. Todo eso está relacionado. ¿Te convence un poco? Sí, profe. Entonces, en la interacción fuerte, lo que está pasando es un mecanismo distinto realmente, que tiene que ver con el hecho de que la interacción es fuertemente acoplada. Ya, entonces lo que yo les quería decir es que lo que vamos a hacer es inventarnos una partícula que sea una partícula intermediaria, que propague la interacción desde el punto alfa hasta el punto beta. Eso es lo que me voy a inventar. Y como ya vimos, tienen esas partículas intermediarias tienen que ser cargadas. Bueno, entonces a este modelo de interacción débil le voy a llamar modelo de bosón intermediario, porque estoy suponiendo que hay un bosón aquí y voy a suponer que un bosón de spin 1 masivo y cargado que se propaga entre alfa y beta. Por otra parte, el propagador de un bosón de spin 1 masivo es este de aquí. Ese es el propagador de un bosón ese es el propagador de una partícula spin 1 masiva. Así es que bueno, vamos a calcular entonces este diagrama ahora. Y vamos a tomar algún límite para que coincida con el modelo de Fermi, porque el modelo de Fermi funciona bien a bajas energías. Entonces, tengo que asegurarme que este modelo con bosón intermediario a bajas energías reproduzca el modelo de Fermi. Ya. Entonces, uno
después hace las técnicas de siempre y la amplitud queda de esta manera. Fíjense que si la masa al cuadrado es mucho mayor que Q al cuadrado, Q es el cuadrimomentum que se está propagando aquí. Eso es Q. Entonces, si la masa al cuadrado es mucho mayor que Q cuadrado, o sea, estamos en el límite de bajas energías, entonces yo puedo despreciar este Q cuadrado aquí y también puedo despreciar ese término de ahí, que de todas maneras no iba a contribuir. Pero bueno, no, eso es un detalle aparte. Ahora fíjense que aquí no hemos puesto la constante de Fermi, hemos puesto una constante de acoplamiento genérica, que es la constante de acoplamiento entre el bosón intermediario y los fermiones. Entonces, en el límite de bajas energías, esto se traduce a esto de aquí. Pero esta amplitud tiene exactamente la misma pinta que, bueno, que lo que nosotros teníamos en el modelo V-A, con la única diferencia que aquí, en vez de tener G cuadrado sobre M al cuadrado, teníamos la constante de Fermi partido por raíz de 2. Así es que nosotros podemos identificar esto, la constante de Fermi partido por raíz de 2 con G cuadrado partido por M al cuadrado. O sea, efectivamente, si nosotros inventamos un bosón intermediario, recuperamos la teoría de bajas energías, el modelo de Fermi a bajas energías. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ya, entonces tomémonos en serio esto y tomemos entonces esta amplitud, calculemos el cuadrado de ellas y calculemos la sección eficaz. Bueno, cuando uno calcula el cuadrado de esa amplitud, obtiene esto de aquí. Hace todas las trazas y todas las cosas que ustedes ya saben hacer. Y encontramos que la amplitud al cuadrado es esa de ahí. Lo colocamos en la formulita de sección eficaz y encontramos que la sección eficaz es esta de acá. Y fíjense que para altas energías, o sea, para energías cuando S es mucho mayor que M al cuadrado, fíjense que aquí hay un cuadrado. Este factor de aquí me queda S sobre S cuadrado, o sea que para altas energías la sección eficaz decrece con S. Y eso es consistente con unitariedad. ¿Okay? Entonces, efectivamente, si nosotros inventamos un bosón intermediario, eso arregla el problema de la unitariedad, por lo menos en este proceso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Me imagino que a bajas energías sigue cumpliendo o más o menos. Ya a bajas energías, cuando S es mucho menor que M cuadrado,
podemos olvidarnos de ese S. Este S queda arriba. El m cuadrado al cuadrado se combina con este g a la cuarta y me da la constante de Fermi, y me queda exactamente igual a la sección eficaz predicha por el modelo V menos A. En un comienzo, Yukawa había postulado, o sea, ¿se utilizó el modelo de Yukawa para la interacción fuerte o lo hicieron El para modelo, cualquier tipo de... el modelo de Yukawa se utilizó para la interacción nuclear, para la interacción nucleón-nucleón, interacción fuerte, sí. Pero se terminó generalizando a básicamente interacciones de corto alcance. Claro, exactamente. O sea, ahí aprendimos que el intercambio de partículas masivas genera un potencial que va como la exponencial de menos la masa por R partido por R. O sea, ¿qué estoy haciendo? En realidad, para una partícula masiva, no, pero yo creo que eso lo digo aquí en algún momento. Claro, en algún momento, cuando uno intercambia una partícula de masa m, a bajas energías uno tiene un potencial de ese estilo. Siempre. Siempre. Claro, sí. Y fíjate que esto es independiente del spin de la partícula que se está intercambiando. Entonces, aquí uno entiende por qué, a ver, ¿qué es lo único que se necesita para obtener esto? Lo único que se necesita es que el propagador de la partícula masiva sea del tipo, tenga un denominador, en el denominador tenga un Q cuadrado menos m al cuadrado. En el denominador va a tener alguna cosa que va a depender del spin, digamos, que va a tener índices y cosas así. Pero abajo tiene que ser Q cuadrado menos m al cuadrado. ¿Y de dónde viene esto? Esta dependencia. Esto viene de que el término cinético tenga dos derivadas. El término cinético, este Q cuadrado, viene de las dos derivadas del término cinético, porque acuérdense que el propagador es la función de Green, es el inverso del término cinético. Claro. ¿Sí? Entonces, este Q cuadrado es el reflejo de que en el término cinético hay dos derivadas. Entonces, cualquier bosón que tú intercambies, sea de spin 0, de spin 1, de spin 2, te va a dar un potencial a baja energía, te va a dar un potencial de este tipo. Entonces, yo cuando niño, no sé si a ustedes les pasó, pero para mí era un misterio por qué la ley de Coulomb y la ley de la gravitación de Newton eran tan parecidas. O sea, ¿en qué sentido parecidas? En que en ambos casos la fuerza va como 1 sobre la distancia al cuadrado. Bueno, la razón de eso
es que en ambos casos el potencial va como 1 sobre R. ¿Y por qué va como 1 sobre R? Porque en ambos casos se están intercambiando bosones de masa cero. Bueno, pero eso no se puede decir en la media. ¿Ah? Eso no se puede decir en la media. Deberían. Claro, claro. Uno debería aprender mecánica cuántica a la Feynman en el colegio y después ver la mecánica clásica como un límite. El límite de h barra yendo a cero. Pero esa es la razón profunda de las cosas. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces déjenme en 10 minutos echar un poco de agua fría sobre esto. Porque, ok, resolvimos el problema de unitariedad en este proceso. Pero hay un peligro. Todo buen físico de partículas sabe que cuando uno introduce partículas de spin 1 masivas, la componente longitudinal de este vector masivo de hecho, va a introducir casi siempre violación de unitariedad. La razón de eso, de hecho, no sé si lo explico. Bueno, la razón de eso se los voy a mostrar ahora. Entonces, un físico de partícula con experiencia va a decir, ok, tenemos que mirar qué sucede con la producción de dos bosones intermediarios masivos, pero en su polarización longitudinal. Entonces nosotros vamos a considerar este proceso. El diagrama de Feynman para este proceso es este de aquí. Y la amplitud asociada es esta de aquí. Esa es la amplitud asociada. Me estoy dando cuenta que nunca escribí la regla de Feynman para el bosón intermediario. Ah, sí, aquí coloqué el lagrangiano. Estamos suponiendo que el bosón intermediario se acopla a la corriente cargada del modelo B menos A. A la corriente B menos A. Entonces, con esa información, ustedes ya pueden obtener la amplitud, y la amplitud es esa. Ahora, veamos aquí. Estas son las polarizaciones de los Ws. Pero yo quiero que sea la polarización longitudinal. La polarización longitudinal es la polarización que va en la dirección del momentum. Y de hecho, a altas energías, y como estamos viendo unitariedad, es conveniente ver el límite de altas energías. En el límite de altas energías, la polarización, el vector de polarización longitudinal uno lo puede considerar proporcional al cuadrimomentum. Y uno ya aquí entiende por qué la polarización longitudinal produce violación de unitariedad. Porque aquí yo tengo la energía, este es el cuadrimomentum, aquí está la energía metida. Entonces yo voy a tener dos factores aquí que crecen con la energía.
Y eso es peligroso. Entonces, bueno, colocamos esto aquí. Hacemos todo lo que hay que hacer, todas las operaciones que ustedes ya saben. Bueno, en realidad, los KMU, los cuadrimomentum, el K1 y el K2, están contraídos con las matrices gamas aquí. Entonces, la amplitud me queda de esta manera. Ahí está K1 y ahí está K2. Y ahora podemos usar expresiones explícitas para las funciones de onda y las matrices gamma, y obtenemos que la amplitud tiene esta pintada aquí. Y la amplitud crece con S. Eso da mala espina. Entonces, esto de aquí nos va a llevar a una violación de unitariedad a una escala dada por esto de aquí. Si ustedes siguen el procedimiento que vimos antes, ustedes se van a convencer de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en los años 70, porque lo que estoy discutiendo ahora, todo se discutió en los años 70. En los años 70 hubo básicamente dos propuestas para corregir este problema. Les voy a decir cuál ganó. Vamos a suponer que existe un tercer bosón de Gauge, o bosón de Gauge, no, bosón intermediario, un tercer bosón intermediario, pero esta vez neutro, y que se acopla también a la corriente B-A, con una constante de acoplamiento que yo voy a llamar F. Y este W0 se acopla a los W más y menos de esta manera. Esta es la forma natural de acoplar tres bicharracos de spin 1 y que cumple con la simetría de Bose y todo lo demás. Y con una constante de acoplamiento F', que voy a suponer en principio distinta de esa. Entonces, si supongo la existencia de este nuevo bosón intermedio masivo, además de este diagrama, para este proceso, voy a tener este segundo diagrama. Y si ustedes ocupan las reglas de Feynman, van a ver que la amplitud para este diagrama es esta de aquí. Esa tremenda cosa. Y de nuevo, sustituyen los vectores de polarización por el cuadrimomentum partido por la masa, hacen todas las multiplicaciones que haya que hacer, utilizan expresiones explícitas para las matrices gamas y las funciones de ondas fermiónicas, y obtienen que la amplitud asociada a este diagrama es esta de aquí. Y fíjense que resulta aquí con un signo menos. Ese signo menos va a ser importante. Si toman el límite cuando S es mucho mayor que m cuadrado, pueden expandir esto en serie de Taylor, y en realidad hay un solo término que crece con la energía, que es este de aquí. Todos los otros términos decrecen con la energía. Así es que nos vamos a quedar con este término de acá.
La amplitud total va a ser esta amplitud más la amplitud que habíamos calculado antes. Y si las sumamos, llegamos a este resultado. Es decir, fíjense que si f por f' es igual a g cuadrado, este factor se hace 0 y el crecimiento con s se anula. Entonces, para realmente tener una teoría completa de las interacciones débiles, necesitamos 3 bosones intermediarios, 2 cargados y 1 neutro. Ahora, fíjense que el neutro se acopla directamente a una corriente de neutrinos, a una corriente neutra. Es una corriente neutra. Aquí hay una corriente neutra interactuando débilmente. Esto contrasta con lo que sucedía antes, en que eran corrientes cargadas las que interactuaban débilmente. Estas corrientes neutras, o sea, la interacción débil de corrientes neutras, fueron descubiertas el año 1973 en el CERN. Y fueron descubiertas antes de que se encontraran los W más, menos y la partícula neutra, el bosón intermedio neutro. El W más, W menos y el Z0, fueron descubiertos el año 84, 11 años después que las corrientes neutras. Y fue el descubrimiento de las corrientes neutras el que garantizó el premio Nobel de 1979 a Glashow, Weinberg y Salam por la formulación del modelo estándar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es construir una teoría consistente, redondita, para las teorías débiles, en la que aparezcan Ws cargados y una partícula de spin 1 neutra. Y lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase va a ser construir las herramientas físicas y matemáticas para poder conseguir eso. ¿Y por qué? Porque estos bosones tienen una característica particular, tienen que ser masivos. Entonces necesito 3 bosones y tienen que ser masivos. 3 bosones intermediarios de spin 1, 3 vectores masivos. Y vamos a desarrollar la teoría de eso. Seguramente ustedes ya deben haber estudiado en teoría cuántica de campo las teorías de Yang-Mills, pero a partir de la próxima semana, ¿sí? Vamos a... No, la próxima semana es vacaciones, ¿o no? Creo que sí. Sí hay receso. La próxima semana y receso de vacaciones. Ya, entonces la próxima clase vamos a vamos a hacer un repaso de las teorías de Yang-Mills, vamos a estudiar las teorías de Yang-Mills y luego vamos a estudiar la ruptura de simetría, que son los dos procesos, los dos fundamentos que necesitamos para construir el modelo estándar. Entonces ese es el plan. Yang-Mills, ruptura de simetría, y ahí nos tiramos a construir el modelo estándar. ¿Les parece? Sí, bro. Ya, ¿preguntas, comentarios? Bueno, se acabó el tiempo. ¿Sí? El bosón neutro era el W0, es el Z, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Ya. No lo llamé Z porque el Z va a ser un poquitito más complicado. Llamémoslos W0 por el momento. Ya. ¿Ya? En el modelo estándar se va a llamar Z, pero
pero la razón de llamarlo Z y no W0 en el modelo estándar es porque el Z es un poquito más complicado, pero eso lo vamos a ver a su tiempo. ¿Ok? Pero es parecido al Z. Ya. Por ejemplo, el W0 debe tener la misma masa que el W más y el W menos. El Z no tiene la misma masa que el W más y el W menos. La razón de eso lo vamos a ver cuando cuando construyamos el modelo estándar. ¿Algo más? Están escuchando a mi hijo cantar, ¿no es cierto? Un O poquito. jugar. Sí. Ok. Es normal. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, Hasta gracias. luego, profe.